las obras se pueden dar por la administración directa. ¿Qué es administración directa? ¿Sabes qué? Ya, yo no la voy a licitar, yo mismo lo voy a hacer. Entonces yo mismo me compro mi cemento, yo mismo me compro mi ladrillo, yo mismo me compro mi varillas de fierro, ¿no? Y yo mismo contrato mi personal. Ese personal, ¿cómo le voy a pagar? Por supuesto que tiene que estar asignado a el presupuesto de la obra. Y eso va dentro de este cuadro nominativo de personal, donde no solo se consigna al personal permanente como se establece en el CAP, sino que adicionalmente también se consigna a este personal eventual. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces ese cuadro va modificándose en el transcurso del año, ¿no? No se modifica. ¿Por qué? Porque se puede establecer por periodos, ¿no? Supongamos que se aprueba una obra de administración directa para 6 meses. Entonces se consignará los 6 meses. Si hubiera de repente alguna necesidad, ya, a ver, sí, se puede modificar. ¿En qué sentido? Supongamos que el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, sea modificado. Una vez que el PIA se modifica, ya no se denomina PIA, se denomina PIN, presupuesto institucional modificado. De repente surge una necesidad, como en el tema del fenómeno del niño, ¿no? Ninguna entidad pública estuvo preparada para lo que ocurrió y se generó naturalmente nuevas necesidades. Por lo tanto se deshabilitaron partidas para proyectos que estaban ya para realizarse, porque no es que no sean necesarios, sino que había una necesidad más álgida. De repente una descolmatación, mientras tú licitabas, te tomaba más tiempo, lo hacías por administración directa. Entonces modificabas tu PIA, modificabas tu plan anual de contrataciones y naturalmente tendrías que modificar tus documentos de gestión, tu cuadro nominativo de personal, para que puedas pagar. Porque si no, recursos humanos, el planillo, ¿a dónde consigna? Entonces sí, en esos aspectos sí. Recuerden que todo tiene que tener una partida presupuestaria, tiene que consignarse. Han visto toda esa cadena presupuestal, ¿no? Que se llama la estructura funcional programática, donde va una meta, un subprograma, la actividad, etc. Esto lo manejan los economistas, los contadores también, administradores. Siguiente, por favor. Luego tenemos el manual de perfiles de puestos, MPP. Estos son documentos relativamente nuevos en las entidades públicas. ¿Por qué? Porque vienen con la modificación que inserta la ley Servir en todas las entidades públicas. Entonces, este documento normativo describe todos los perfiles de la entidad. O sea, todos los cargos que existan o puestos que existan en la entidad se describen en este manual de perfiles de puestos, ¿verdad? Justamente eso es lo que se establece, perfiles. Todo lo que está en el ROF, todo lo que está en el CAP, todos estos documentos de gestión, se hace un consolidado y en el manual de perfiles de puestos se desarrollan de manera integral. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de, por lo que hemos conversado, ¿no? Con la finalidad del ejemplo que puso su compañero, de evitar de una u otra manera trastocar ya normas de carácter obligatorio y que las autoridades pretendan consignar a cualquier persona que no cumpla con estos estándares de calidad mínimos. ¿Y dónde se ven los estándares de calidad mínimos del personal? Justamente en los perfiles, en este manual de perfiles de puestos, que es un documento de gestión insertado por la ley Servir. Se tienen que determinar de manera específica cuáles son los requisitos, las condiciones que necesita la persona para poder aceptar ese cargo. Ojo, y que la responsabilidad no solo es de quien nombra, quiero que quede claro, la responsabilidad también es de quien acepta un cargo a sabiendas que no tiene las condiciones,
los requisitos para poder asumir dichas funciones o dicho cargo. Entonces, mucho cuidado, no por el ímpetu de las ganas y la necesidad también de trabajar, pueden finalmente meterse en un problema posterior que les va a acarrear una responsabilidad. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado en esa situación. Bien, siguiente. Luego tenemos también un documento nuevo, que es el que se denomina Manual de Puestos Tipo. Si en el documento anterior estaban la estructura de todos los perfiles, ¿ya? En este documento ya está la descripción del perfil. Esta descripción del perfil está también en función al cuadro analítico de personal, al ROF y naturalmente al MOF. Para elaborar este manual de puestos tiene que previamente estar aprobado el manual de perfiles, ¿ya? Ojo acá, para aprobar el manual de puestos tiene que previamente estar aprobado el manual de perfiles, claro, porque el manual de perfiles solo te da el detalle, ¿no? Mencionando cuáles son los perfiles, mientras que ya el manual de puestos te lo describe, cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos necesarios dentro de cada uno de estos puestos o cargos. Entonces, miren, estamos viendo cuáles documentos están antes de la ley servil y qué documentos son los que están con esta ley servil. Luego tenemos el cuadro de puesto de la entidad. Cuadro de puesto de la entidad. En este cuadro de puesto de la entidad es como el PAC, ¿no? Recuerdan que en el PAC se establecía el presupuesto. En este cuadro de puesto de entidad también se da la valorización, cuánto es lo que va a ganar, lo que se conoce como la ROM. ¿Qué es la ROM? La remuneración ordinaria mensual. La remuneración ordinaria mensual ya contiene, engloba todo el ingreso que el trabajador pueda tener. Asignación familiar, de repente, si estamos hablando del régimen de construcción civil, que es a lo que se les paga a los obreros, ¿no? Ustedes saben que, a diferencia de un trabajador de un régimen común como uno de construcción civil, a nosotros nos liquidan, digo nosotros, bueno, yo no soy independiente, pero nosotros nos liquidan de manera, por ejemplo, nuestra gratificación nos la dan 2 veces al año, ¿verdad? Una compensación por tiempo de servicio cuando salgamos, pero en estos cargos provisionales, por ejemplo los que realizan los obreros de construcción civil, esta liquidación se hace mes a mes. Mes a mes te pagan tus vacaciones, mes a mes te pagan tu gratificación, ya sea de julio o Navidad, mes a mes te pagan tu CTS. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad, ¿no? Los obreros de construcción civil están en función a cuánto dura el proyecto, a cuánto dura, se inicia y culmine una determinada obra, la ejecución de una carretera, de un colegio, no lo sé, una trocha carrozable. Entonces, ese es el fundamento para poder, a fin de no vulnerar sus derechos, ¿no? Porque mucho empleador puede decir, en este caso el Estado, bueno, como no cumpliste con el requisito de 6 meses o 1 año, no te voy a dar vacaciones. No, es distinto. Recordemos que en el derecho laboral siempre se da el aspecto protector del trabajador. Entonces, a fin de no vulnerar sus derechos, se le consigna todos sus ingresos de manera mensual. Siguiente, por favor. Miren, hemos hecho un pantallazo, ¿ya? ¿Cuál es la metodología que exige servir para poder elaborar, por ejemplo, un manual de perfiles de puestos? Y
dentro de los detalles que podemos mencionar más saltantes, ¿no?, para poder avanzar y concluir con todos los documentos de gestión. Por ejemplo, este es de un cargo de administración, órgano, Dirección General de Administración, la unidad orgánica, la Dirección General de Recursos Humanos. Pueden encontrar también el nivel organizacional, el grupo de servidores civiles, el rol, el segmento, el nombre del puesto, analista de selección de personal. Bien, en detalle pueden ustedes consignar todas las especificaciones del cuadro. Es un identificador del puesto, ¿no? Entonces, esto está en la página web del Servir, ¿no?, en la que pueden entrar, hacer el detalle respectivo y empezar en la elaboración de este documento de gestión. Esto cuando les toque trabajar, por ejemplo, en el área de recursos humanos, ¿no?, de una entidad pública. Entonces ya ingresan, hacen el detalle respectivo y finalmente le darán la correspondiente impresión para que puedan someter al resto del procedimiento de aprobación este documento de gestión, que es un manual de perfiles y puestos. Luego también, miren, dentro de este nueva dinámica que ha insertado el servicio civil, nos encontramos también ante un documento de gestión que se encarga de hacer seguimiento a cómo van los cargos. Siguiente, por favor. Para poder identificar cuál es la realidad, ¿no?, de cada gestión. Y esta identificación ya tiene que realizarse de manera periódica. Para eso existe el mapeo de puestos, es conocido por la sigla del MP. Entonces, ¿qué finalidad tiene este mapeo de puestos? Bueno, la finalidad primordial será la de poder recolectar información a fin de poder tomar un diagnóstico, ¿no? Si se está tomando todos los puestos de la entidad, si de repente puede incurrirse en una sobrepoblación, de repente faltan cargos, ¿no? Entonces, este mapeo va a permitir identificar cuál es la realidad actual de un determinado documento de gestión del personal en una entidad. Luego tenemos otros documentos de gestión. Tenemos el siguiente, por favor, el RIT, el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Procesos, el cuadro nominativo de personal, que ya lo hemos mencionado, el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos, el Plan Operativo Institucional, o POI, y el Plan Estratégico Institucional. Respecto del primero, respecto del Reglamento Interno de Trabajo, bueno, en este documento interno es en realidad un conjunto de normas que han sido elaboradas por la misma entidad y que resultan siendo de carácter obligatorio para todos los trabajadores de la entidad, ¿ya? En un RIT, por ejemplo, ¿qué se va a consignar? Norma de convivencia, el horario de ingreso y salida. Esto es básico en el RIT. ¿Dónde está el fundamento que yo tengo que entrar a las 7, salir a las 3 de la tarde, o entrar a las 8 y salir a las 4? En el RIT, en el Reglamento Interno de Trabajo. Las jornadas, si hay jornadas sabatinas, si es de lunes a viernes, el horario de refrigerio. Estas normas, por ejemplo, establece qué conductas están prohibidas,
cuáles serían las acciones. También en el RIC se van a consignar las licencias. Ustedes saben que hay dos tipos de licencias, ¿no? La licencia, la que se conoce con goce de haber y sin goce de haber. Normalmente se determinan estas licencias, jurídicamente se establecen de dos maneras. Son suspensiones que se dan, suspensión perfecta y suspensión imperfecta. Miren, en las licencias se dan estas dos modalidades: suspensión perfecta y suspensión imperfecta. El vínculo laboral, ya cuando por ejemplo una persona sale de vacaciones, sabemos que las vacaciones se gana el derecho cada ciclo laboral, ¿verdad? El ciclo laboral es de 12 meses. Luego tendrán derecho a descansar 30 días. Estos 30 días son pagados por la entidad. Como existe un pago, pero no existe, a ver, ¿se acuerdan cuando pusimos acá los dos trabajadores, el empleador y el trabajador, verdad? Ya. Genera una relación laboral o obligaciones recíprocas, ¿no? Por un lado, el empleador debe pagar, ¿no?, al trabajador todos sus beneficios sociales, su remuneración, y por otro lado, el trabajador debe realizar la prestación del servicio. Pero ¿qué pasa cuando solo existe la obligación del empleador de pagar y no existe la obligación del trabajador de asistir? Ese es un derecho laboral. Eso es una suspensión imperfecta. ¿Por qué? Porque hay la suspensión únicamente de una de las partes de cumplir con su obligación. Estamos hablando de las vacaciones, ¿no? En este caso, el trabajador no tendrá la obligación de asistir al trabajo. ¿Por qué? Porque es un derecho laboral. Y este derecho laboral, que viene históricamente ganado gracias a luchas sindicales y de trabajadores, es una obligación que la ley le impone al empleador y es un beneficio hacia el trabajador. Entonces, cuando hay una suspensión solo de una parte, hablamos de una suspensión imperfecta. Acá también, en esta suspensión imperfecta, hemos dicho, están las vacaciones, estará también la licencia por maternidad, ¿verdad? Las enfermedades. ¿Por qué? Porque se suspende la obligación del trabajador, pero no se suspende la obligación del pago. Y en las suspensiones perfectas se suspenden ambas obligaciones. ¿Cómo? Fácil. De repente el trabajador ganó una beca en el extranjero. No hay ninguna obligación del empleador porque le pague por sus 3 meses que se va a ir a estudiar su beca, excepto que sea un concurso interno, ¿no? Pero estamos hablando que el trabajador ganó una beca para hacer un posgrado en el extranjero, 6 meses. Si no va 6 meses, naturalmente pierde trabajo, pero puede llegar a conversar, ¿no?, a acordar con su empleador dentro de la entidad pública y tomar el acuerdo de suspender el vínculo laboral mediante esta suspensión perfecta. El trabajador no tiene la obligación de ir durante un lapso de tiempo y el empleador tampoco tiene la obligación de pagar por un lapso de tiempo. ¿Por qué? Hay un fundamento, sí. Puede ser que le diga, yo me voy a especializar, voy a hacer el posgrado, y eso finalmente va a repercutir en un mejor desempeño en la entidad. Entonces el empleador finalmente no se va a ver perjudicado. En ese lapso de tiempo puede contratar bajo otra modalidad. Para eso existen los contratos de suplencia, ¿no? Aquellos, siempre y cuando estamos hablando en términos extrapolados del decreto legislativo 728, del régimen privado. Un contrato de suplencia
contrato por ese periodo de 6 meses. Y cuando viene el trabajador, está su cargo. De repente también en el RIT se van a consignar las medidas disciplinarias, si hay sanciones. Saben que no se puede despedir si no hay un motivo aparente. Los derechos de los trabajadores, obligaciones del empleador. En cuanto a ese tema, por ejemplo, lo que pasa en nuestra municipalidad es que a lo largo de los periodos las diferentes administraciones han ido nombrando personal. Entonces ahora la municipalidad tiene un exceso de personal del doble casi. Y se despidió 60 personas, han hecho proceso laboral y están regresando todos, ¿no? Prácticamente. Entonces no hay forma ahí que descargue la municipalidad. No sí, claro, pero han debido hacerlo. Lo que pasa es lo que han hecho, han entrado y han sacado todo. Eso es lo que no se debe hacer. Lo que han debido es ingresar, primero hacer un diagnóstico, ¿ya? Y de acuerdo a eso evaluar cuáles son aquellos puntos críticos. Y de acuerdo a esos puntos críticos poder primero identificar a los responsables. Y luego, si es que hay derechos ganados, se le tendría que asignar, por ejemplo, evaluaciones a cada trabajador a efectos de poder determinar si se cumple o no. Si es que no ha cumplido, se le puede iniciar procesos para que no se le vulnere su derecho de defensa. Entonces, te puede durar 6 meses un proceso, pero lo que te va a evitar es que regrese luego mediante una acción judicial, porque están regresando todos, si no van a regresar seguramente todos. Entonces ahí sí lo pueden hacer, pero tú el tema tendría que tener una estrategia, sentar a su gerente, suministrar a los abogados, poder determinar cuál es la mejor salida, pero sí legalmente lo pueden hacer, porque finalmente ese nombramiento se dio de manera ilegal, porque no tenía la prerrogativa de poder nombrar, está yendo contra la ley de presupuesto, no puede haber nombramiento. Eso está determinado hace varios años con esta ley de presupuesto general. Lo pueden hacer. Siguiente, por favor. Este es el reglamento que ya hemos hablado de él, el RIT. Siguiente. Estos son los documentos que contiene. Hemos hablado también del tiempo de la alimentación. Mire, esto también es importante, ¿ya? ¿Cuánto es la jornada laboral máxima diaria? 8 horas, indudablemente, ¿ya? Normalmente tenemos 45 minutos, 1 hora de refrigerio, ¿verdad? ¿Ya? En alguna entidad esa hora de refrigerio está dentro de sus 8 horas. ¿No puede pensar? No, en algunas sí, en algunas es un acto de liberalidad. Se puede dar como acto de liberalidad, pero no es obligación del empleador. Pues tú tienes tus 8 horas de trabajo, por ejemplo, ya tú entras 8 de la mañana, de 8 a 4 deberías salir, ¿no? Pero sales a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque de 1 a 2 tienes un refrigerio, ¿cierto? Puedes tomar tus alimentos, no sé, vas a tu casa, qué sé yo. Pero no es obligación del empleador consignar esa hora, ¿ya? Dentro de las 8 horas. Distinto es lo que dije hace unos minutos, que por un acto de liberalidad, es decir, un acto espontáneo, voluntario del empleador, le otorgue esa concesión a los trabajadores, que de repente puede ser después de un proceso de negociación colectiva, ¿no es cierto? El sindicato, dentro de su pliego de reclamos, tiene, ¿sabe qué?, consignar la hora de alimentos dentro de nuestro horario de 8 horas. Si se llega a dar, bueno, será ley, ¿eh? Porque un convenio colectivo lo que arroja es ley entre las partes, es obligatorio, es fuente de derecho. Y si es de costumbre, acá también hay muchas veces por un tema de carácter político, el alcalde quiere congraciarse con sus trabajadores, ya, ¿saben qué? Hay que otorgarles el refrigerio. Si tú lo haces por 3 veces consecutivas, estás generando una costumbre, y la costumbre también es fuente de derecho. Si es más de 3 veces consecutivas, se convierte en obligatorio, o sea que puede
Si lo suprimes, los trabajadores, de manera individual o colectiva, pueden requerir el restablecimiento o restitución de este beneficio. ¿Ya? La costumbre está considerada como una fuente también del derecho laboral. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora el manual de procesos. Siguiente. Bien, como su nombre lo dice, este documento de gestión se consignan o se identifican todos los procesos y procedimientos de cada entidad pública. Entonces, los procedimientos estandarizados deben estar en este documento de gestión. Miren, hay una entidad pública, hemos dicho que es el OCE, que maneja un virtual web que es el SEACE. ¿Han escuchado hablar del SEACE, no? Sí. Muy bien, el Servicio de Coordinación Electrónica del Estado, el SEACE, es un portal web donde se encuentran detallados, hay un mapeo de absolutamente todas las contrataciones que va a realizar todas las entidades públicas, de todos los procedimientos de servicio. Es más, si ustedes pretenden no dedicarse al rubro dentro del Estado, pero sí contratar con el Estado, van a tener que todos los días, de repente, revisar la página del SEACE para ver qué pueden venderle al Estado. Ojo, ese es un rubro también importante. O sea, no solo piensen en el Estado, tal vez estar de adentro. ¿Por qué no estar desde fuera? Venderle servicios, venderle bienes, de repente consultoría de obras, hacer perfiles, elaborar perfiles, proyectos de inversión pública, ejecutar o elaborar expedientes técnicos, ejecutar obras. También es un rubro importante. Si no, alguien debe empezar por algo, ¿no? No es que, no, ¿cómo lo harán? No, empiecen por algo. Pues. Si ya pensaban eso, es una buena opción. Sí. Tenemos luego el manual de clasificador de cargos. Este es un documento eminentemente técnico que dentro de este programa de modernización de gestión del Estado trata de una u otra manera de coayudar a que la administración pues, logre ser eficaz, ¿no? En que el servicio que brinde finalmente sea de calidad y sea óptimo para los ciudadanos. Entonces, este documento estará clasificados, ¿no? Todos los puestos de la entidad pública. ¿Cuál es el objetivo de este manual de clasificador de cargos? Bueno, en primer lugar, tenemos que, mediante este documento de gestión, la entidad, por ejemplo, podrá establecer qué cargos requiere o necesita la entidad, para saber finalmente cuáles están disponibles, ¿no? Entonces, este clasificador de cargos le va a permitir a la entidad establecer qué personal es el más idóneo para ocupar las plazas que están ya descritas en el CAP, en el cuadro de asignación de personal. Va a ayudar también en la selección, evaluación, en el desempeño laboral. Es como un seguimiento que se hace no solo desde el concurso público, sino también en el desempeño ya del trabajador. Siguiente, por favor. Son los objetivos del clasificador, como mencionado, siguiente para poder ver. Miren, el empleado público se clasifica de esta manera. En primer lugar están los funcionarios públicos.
jerárquicamente son los que tienen el poder de dirección. Aquellos, por ejemplo, en una municipalidad que han, mediante el voto popular, han obtenido la función que se describe. Están los regidores y el alcalde. ¿Y por qué están en un primer término? Porque finalmente fue el Estado, fue el pueblo, dentro de un Estado democrático, quien nos eligió. Recuerden que siempre mencionamos que el Estado tiene vida gracias a nosotros. Todos y cada uno de los individuos de una sociedad nos desprendemos de parte de nuestra libertad con la finalidad de poder otorgarle poder al Estado y éste pueda tener sus funciones. En este caso, esta función es una función administrativa. Por eso que los funcionarios públicos elegidos por voto popular están en un primer orden, ¿no? Y de ahí se da el resto. Tenemos los empleados de confianza, el servidor público, que finalmente se divide en los directivos, ejecutivos, especialistas y los órganos de apoyo. ¿Cuál es la diferencia con un servidor público? Bueno, que en el funcionario y aquellos empleados de confianza tienen un poder de decisión, un poder de dirección, ¿no? Mientras que los servidores públicos generalmente no tienen poder de decisión y acatan órdenes, ¿no? Acatan órdenes administrativas para poder realizar tal o cual actividad. Esa es la diferencia. También podríamos diferenciar de los obreros, ¿no? Los obreros son aquellos que realizan su trabajo con una actividad física, Ahí tenemos, por ejemplo, los obreros de parques y jardines, seguridad ciudadana, la policía municipal, serenazgo, los fiscalizadores que están en las calles. ¿Cuándo es obrero? Cuando no está en oficina. Los choferes también. Hemos tratado de dar ciertas definiciones de funcionarios públicos y de empleado de confianza. Los funcionarios públicos, siguiente por favor. Bien, como pueden apreciar, son aquellas personas que realizan que son en primer lugar elegidos por el voto popular, ¿verdad? Tienen funciones de preeminencia política y que de acuerdo a ley representan al Estado. Ahora bien, esta representación, ¿ya?, del organismo para el cual se les eligió